Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Nos hemos retrasado un poco, que intentamos no hacerlo y encima pues hemos tenido estos temas, como dicen en las televisiones, del directo. Pero bueno, ya estamos. Tenemos con nosotros a Gregorio Luri, que la verdad es que es una suerte y un placer para todos, pero sobre todo para mí, poder tener aquí este rato contigo, que estoy dispuesto a pasármelo estupendo y espero que con nosotros pues todo el público. Me preguntabas que cómo conseguimos esto, pues yo creo que teniendo unos grupo de gente y de amigos estupendos que vienen, de clientes y de amigos que vienen a vernos, y que yo creo que esto encaja porque he tratado de explicártelo antes, porque nosotros creemos que los problemas de la inversión tienen que ver, lógicamente, con el dinero y con las rentabilidades, pero para que las cosas funcionen bien, pues el planteamiento biográfico y la relación con el dinero es una de las claves. Estamos en un mundo donde cada vez más la parte económica tiene más que ver con la política, con la sociedad, con la geopolítica, con la filosofía, y es imposible entender tu cartera de inversión si no entiendes al ser humano. Entonces, yo voy a ser mucho más directo que tú. ¿Eh? Conseguís esto porque no decepcionáis. Bueno. Con lo cual, hombre, claro, si no decepcionas, pues entonces la gente ve, con lo cual me sometes a un reto considerable. Pero no, si los decepciono, alguien tenía que ser el primero. Pero no decepcionamos porque, aunque no aparezca, el humanismo, la filosofía no decepciona cuando se busca, desde luego, gente como tú y se va a donde hay que ir, ¿no? Pero vamos a entrar en el libro porque, en el fondo, vamos a hablar de esto de otra manera. Y hoy vienes a presentar un libro que se titula La dignidad del mediocre. Estuvimos juntos hace poco con otro libro tuyo que se titulaba En busca del tiempo en que vivimos. Y yo creo que seguimos un poco dando vueltas a lo mismo, ¿no? Se trata de entender los tiempos en los que vivimos y entendernos a nosotros en esos tiempos, y yo ahí entiendo tu libro. Pero lo primero que te voy a preguntar, como siempre hago cuando venís alguien a presentar vuestro ¿Cuánto libro, dinero tienes en el banco? Como pregunta él en la televisión, como es ese. Yo te voy a preguntar por qué has escrito este libro. A ver, yo tengo planifico mucho. Lo que pasa es que después la realidad tiene sus propios derechos y se interpone, ¿no? Y allá donde tú tienes un planning, pues va la realidad y te dice que estoy aquí. Creo que decía Pla, me gusta mucho que ante la realidad siempre estamos en primera línea. Por lo tanto, si se escapa pues un guantazo, una felicitación, ahí tienes la cara. Quiero decir, yo tenía pues eso, mis proyectos y tal. Y un día, el párroco del pueblo en el que vivo, el Masnou, en Barcelona, entre Barcelona y Mataró, en la costa, me dice, oye, estamos organizando unas cenas alfa. Cenas alfa es un tipo de encuentro entre cristianos y personas pues, que están interesadas. ¿Qué es eso del cristianismo, del catolicismo? Pero no tienen ningún afán de proselitismo, sino simplemente si estás interesado, pues te abrimos las puertas, ¿no? Y te decimos quiénes somos. Y eso consiste pues que se invita a alguien, hace una charla de 15 minutos sobre un tema y después hay una tertulia. Y el párroco me dice, oye, he pensado en ti que podrías hacer una charla de 15 minutos sobre el mal. Y yo, que soy muy imprudente, le dije, sí. Pero menudo tema. Y comienzas a darle vueltas y o bien decía 15 minutos y lo que decía hacía 15 minutos y lo que decía eran trivialidades, o bien si quería decir cosas más, pues me salía muchísimo más de venga a dar vueltas, venga a tomar apuntes, venga a hacer esquemas, venga a coger ejemplos, pam, pam, pam. Y eso fue convirtiéndose en otra cosa, en qué tipo de seres somos los seres humanos, ¿no? Pero después de dar yo mi charla apareció el debate. Y aquello me pareció fantástico porque lo que pasa en una sobremesa, ¿qué pasa en una sobremesa en la que estamos un grupo numeroso? A veces aquellos dos están hablando de su tema, otro saca el tema de, fíjate tú, pues ahora el Xabi Alonso, ¿qué va a pasar aquí? Otro está comentando pues que la política, otro que tiene el niño enfermo. Y bueno, pues las cosas van, es como ¿cómo os diría yo? Como un logos, un lenguaje muy fluido que no es de nadie y es de todos.
y parece que no has tratado nada en serio, pero cuando eso se acaba y te vuelves a casa, no puedes dejar de pensar. Oye, aquello que dijo tal, eso tiene... Y la respuesta que le ha dado no me convence. Y entonces vi la forma. Yo, queridos, otra cosa es que lo haya conseguido. Pero lo que he pretendido es hacer un libro que se parezca lo más posible a una tertulia de personas interesadas por cosas serias. Yo creo que el libro a mí me ha gustado mucho. Es un libro difícil, yo creo que es un libro que hay que comprar seguro y hay que, difícil. Y hay que leerse. Difícil, pero me has dicho antes que también hay que poner las cosas con un poquito, que hace falta un poquito de esfuerzo. La diferencia entre la última canción del verano y Shostakovich es que la canción del verano la oyes una vez y al día siguiente la estás cantando en la ducha. Shostakovich no. Tienes que entrar en su mundo, tienes que estar ahí peleándote con una cosa, con otra, y cuando lo descubres, dices, wow, qué maravilla, ¿no? Pero te exige un esfuerzo. Es que hay algo grande, realmente grande, desde el amor hasta los negocios, que se te entregue sin esfuerzo. Desde luego merece la pena. Vamos a ir un poco al libro, porque tengo un poco de urgencia, porque quiero pasar a una parte muy Si ves que me enrollo cortando sin piedad. No he dicho eso. Pero por empezar por el título y clarificar, porque al final yo creo que se puede hacer una lectura rápida, una interpretación rápida del título, que me parece muy bueno, la dignidad del mediocre, porque el mediocre es una palabra, un concepto que tiene una cierta polisemia, ¿no? Hay un mediocre, como tú lo dices, lo explicas bien en el subtítulo, Pequeñas filosofías de lo inacabado. Lo mediocre es lo que está en transición, o está entre dos polos, lo que me vas a explicar ahora. Pero luego hay otra interpretación del mediocre, que a lo mejor en estos tiempos es más periodística, más mediática, que es el que no es excelente, ¿no? Y entonces hay una interpretación... La manera educada de referirte al que crees que es inútil. Sí. No le dices, ¡qué inútil! Es que eres bastante mediocre. Y parece que mejor. Yo creo que tú no estás defendiendo ser eso. No, en absoluto. ¿No? Por eso, precisamente, ahí había un juego que me interesaba explorar también. Etimológicamente, ese es un concepto muy rico, porque es medius ocris, el que está en la mitad de una montaña. Estás ascendiendo la montaña. Hay un texto que no aparece, pero que lo he tenido presente continuamente mientras estaba escribiendo, que es La subida al Mont Ventoux de Petrarca. Es un texto pequeñito y maravilloso. Petrarca vivía en un sitio y por la ventana veía el Mont Ventoux. Y decidió subir. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué? Pues porque está ahí. Me parece un argumento de peso. Si está ahí, pues vamos a subir, ¿no? Y va con su hermano. Lleva las Confesiones de San Agustín en el bolsillo y él va contando cómo su hermano coge línea recta y va sin parar. Y Petrarca se cansa. Y aquí se sienta a descansar, aquí pues hace un recorrido que sea más cómodo. Mientras el hermano va por atajos, él dice, a ver si consigo que esto parece más llano, ¿no? Pero al final llega a la cima. Saca las Confesiones de San Agustín y lo dejo aquí. Léanselo, que en 2 horas se lee y es maravilloso. En realidad, todo eso es una metáfora de la vida espiritual. Su hermano tiene muy claro a dónde quiere ir y coge los caminos rectos. Y Petrarca es más bien como aquella oración maravillosa de San Agustín al principio, cuando aún no ha entrado de lleno en la fe, que rezaba, para mí, la que es la oración más bonita que se ha rezado nunca. Señor, hacedme puro y casto, pero no aún. Yo lo quiero, pero mientras tanto vamos a ver si dame un poco de tiempo, ¿no? Para vagar un poco por aquí. Esa situación en la que estás allá en la mitad de la montaña, ¿no? Y el camino fácil ya se ha acabado. Y ahora queda un camino mucho más abrupto, en el que las piedras están sueltas, tienes que sujetarte a una rama, hay precipicios, te cansas, tienes sed, y desde arriba no ves la cima, pero sí que ves aquel hotelito en el que estás, que sirven una cerveza helada maravillosa,
y podrías estar ahora en la tumbona viendo cómo los otros intentan subir. Y esas dos tentaciones entre ¿qué hago? ¿Subo si es difícil o me dejo llevar por la fuerza de la gravedad y bajo? Eso me parece que es algo tan admirable, porque es, en resumen, el fundamento de nuestra dignidad. Pessoa dice, un texto precioso, dice, poseemos la semilla de nosotros mismos. Me parece eso es la dignidad que nos corresponde como seres humanos, es porque somos portadores de la semilla de nosotros mismos. Pero eso quiere decir que estamos siempre ante las posibilidades y a veces lo posible se come a lo real, a veces lo real se come a lo posible, pero cada vez, y en definitiva yo diría que todo lo que he escrito en el fondo, es un intento de decirle al hombre normal y corriente que tiene razón en sus prejuicios, que hace muy bien en tenerlos y que ya vale de esa ideología que te está diciendo si te estás tomando una cerveza a gusto es que eres un alienado. Pero aquí estoy yo para sacarte de la cárcel de prejuicios y liberarte, ¿no? Es decir, que cuando dices que la familia está bien y que vivir, que tu patria es tu patria y que trabajar honradamente y ayudar al vecino, es que no hay nada, es decir, toda la filosofía se sustenta sobre la gente normal y corriente que hace lo que tiene que hacer. Y cuando estén ustedes algún día deprimidos de que va mal la sociedad, miren a las 5 de la mañana la cantidad de gente que va a trabajar para poner un plato en la mesa de casa y dar de comer a sus hijos. Uno no puede ser pesimista a las 5 de la mañana viendo esa... Es un milagro. ¿Cómo es que en vez de quedarse en la cama pues hacen...? Y eso a veces lo olvidamos. Yo creo que por eso quería hacer este apunte, porque quizá lo que equivocadamente se puede interpretar del título, que estás defendiendo la mediocridad entendida como nivel, ¿no? como evaluación, ¿no? Estás defendiendo justo lo contrario, que desde ahí, desde esa posición... Porque somos mediocres, somos dignos. Por lo tanto, es una suerte ser mediocre, no es una fatalidad. Porque somos mediocres, resulta que nos enamoramos de todo aquello que nos enamora está tocado por la muerte. Que nos enamoramos de cosas que van a morir, pero precisamente por eso somos receptivos a la belleza que aparece por ahí, a la flor de un almendro. Mira que es una trivialidad biológica, de aparece el almendro, crece y le salen flores y después almendras y ya está. Y eso nos emociona, ¿no? Somos capaces de arrancarle chispas a la realidad, chispas de belleza. ¿Por qué? Pues porque somos como somos y eso hay que celebrarlo. Como tengo la suerte de estar sentado aquí contigo, tengo la ventaja de que puedo llevarte o intentar llevarte donde me gustaría. Entonces, aunque el libro tiene muchas más cosas, me gustaría que hiciéramos un recorrido no rápido, ya estamos ahí. Y me quiero situar en una idea que me parece fundamental, además que encaja con todo lo que estamos aquí, nosotros hablando todos los días en las salas, que es con la idea de la angustia. Y es una idea que está en el libro, y además que incluso la repites. Donde vamos a empezar está al final también. La angustia para nosotros es con lo que trabajamos. Nosotros tratamos de resolver los problemas de angustia que tienen nuestros clientes en la relación con su patrimonio, porque el mundo no está fácil, nunca ha estado fácil, pero ahora tampoco. La angustia, Kierkegaard la definía como la conciencia de posibilidad, con lo cual la angustia es consustancial a la libertad y el dinero es una fuente de posibilidades, con lo cual cuantas más posibilidades tienes, más angustia tienes en la sensación de estar haciendo o no estar haciendo lo correcto. Y quiero empezar en la discusión que tú explicas en el libro entre Heidegger y Cassirer, donde, pero cuéntalo tú, donde ellos están debatiendo sobre el neocantismo o la versión más alemana de Kant, y le hace la pregunta que es la que me interesa que cuentes, ¿no? La pregunta que el otro no es capaz de responder. Ese para mí, a ver, hay una situación muy curiosa en la filosofía del siglo XX y hay que enfrentarla. Además, si no tienes valentía para enfrentarla, es que no eres filósofo. Puede ser otras cosas más nobles que filósofo, pero filósofo no. Y es que el mayor filósofo del siglo XX
un señor que probablemente pues nos superaba a todos en inteligencia, se hizo nazi, Heidegger. Y eso nos sitúa en una situación porque ¿cómo puedes refutar a alguien que es más inteligente que tú? Yo creo que no podemos solos. Pero sí que puedes contar aliados con otras personas que son tan inteligentes como Heidegger. Estoy pensando en Platón, estoy pensando en otros grandes pensadores. Sí que puedes acudir a ellos para encontrar herramientas no polémicas. ¿Y por qué necesitamos esas herramientas polémicas? Porque en un encuentro famoso que tuvo lugar en Davos, justo donde ahora pues, se juntan Sí, las a la mentes más sibila de privilegiadas. Davos, se va, ¿no? A ver cómo es el futuro. Bueno, pues ahí se enfrentaban lo que podríamos llamar un socialdemócrata típico, que era Cassirer, defensor de la Constitución alemana, de Weimar, y un señor que era totalmente distinto. De hecho, se presentó allá vestido de excursionista, tostado por el sol, tenía un gran dominio de las dotes teatrales, ¿no? Y estuvieron discutiendo de filosofía, y en un momento determinado Cassirer, desde un postulado, podríamos decir, humanista, plantea el sentido de la filosofía. ¿Cuál es el sentido de la filosofía? No será proporcionar serenidad, es decir, comprender la realidad de tal manera que te proporcione serenidad. Y Heidegger le lanza una pregunta terrible. ¿Y no será más bien la angustia? Cuando miras a la realidad cara a cara, lo que te queda no es ese sentimiento de impotencia y por lo tanto de angustia. Más aún, el papel de la filosofía no será provocar esa angustia para situarnos ante la realidad de las cosas. Y Cassirer no sabe contestar. Cassirer no sabe contestar a esa pregunta. Y el resultado es que esa misma noche, los estudiantes que estaban allá, y un buen número de ellos eran después los grandes filósofos tras la Segunda Guerra Mundial, organizan una especie de fiesta en la que, bueno, pues un estudiante aparece con el pelo blanco de tiza representando a Cassirer y en otros representando a Heidegger, y todos están con Heidegger. Y a mí eso me parece terrible porque aun en el caso de que la realidad fuese deprimente, que yo creo que es deprimente si no sabes amarla, a mi modo de ver, eso lo decía un místico navarro, y como navarro yo me considero en el deber de hacer navarrismo, y más en estos tiempos, que me parece fundamental. Malón de Chaide, que además es un vino fabuloso de Cascante, unos claretes geniales. Decía en un libro, La consagración de la Magdalena, las cosas pequeñas se pueden conocer sin necesidad de amarlas. Esto no hace falta amarlo para saber lo que es y conocerlo y definirlo. Pero las cosas importantes, si no las amas, no las conoces. Y lo peor que podemos hacer con el mundo es detestarlo, porque entonces nos responde con la misma moneda. Yo creo que el amor, como han dicho siempre los neoplatónicos, y San Agustín lo realza, el amor es clarividente. Y Ortega, en su idea de amor, lo realza también. O sea, el amor, que está claro en el libro, el amor es tu solución. Pero vamos a hacer el recorrido. Perfecto. O sea, en ese momento lo que ocurre es que la pregunta es la angustia. Si la filosofía no resuelve la angustia, la filosofía lo que hace La es... debería subrayar, estimular Sí, incluso, sí. para situarte bien ante la realidad. Y eso nos lleva a donde tú en la parte primera del libro has situado a ese ser humano en transición, que es en una situación de entre el todo y la nada, en un naufragio. Entonces tú dices, para salir de ese naufragio hace falta algún punto de apoyo. Y me interesa que cuentes, porque hablas de Dios y mundo, es una cita de Nietzsche, que es otro también Con Nietzsche complicado. hay algunos filósofos con los que me llevo mal, Mm, que no nos hablábamos, pero de les- hecho. pero Nietzsche, les- uno de ellos, otro, aunque no sea filósofo estrictamente Freud. pero les usas, y Es entonces que ahora ahí... nos llevamos bien. Sí, Sí, ahora nos hablamos.
Entonces Nietzsche dice que para salir de esa angustia, dice algo que dice que en torno al héroe todo se vuelve tragedia y en torno a Dios todo se convierte en mundo. Eso, a ver si lo sé explicar de una manera sencilla. Yo creo que el mundo, lo que llamamos mundo, es el regalo que nos hacen nuestros dioses a cambio de la fe que depositamos en sus altares. Y si tiene aquellas ideas directrices que nos guían, hay que tener mucho cuidado con ellas porque el mundo va a ser el reflejo de esas ideas directrices. Si tú estás convencido de que, pues qué sé yo, de que perteneces a una raza superior, el mundo lo vas a ver desde una lógica de razas. Estos son los que tienen más. Si tú estás convencido de que el mundo es el escenario de una lucha de clases, pues precisamente como la fe que estás depositando en tu Dios es eso, el mundo te devuelve inmediatamente. El mundo es eso, es la respuesta a la fe que ponemos en él, ¿no? Eso aparece efectivamente cuando Nietzsche dice esa observación que para mí ha sido siempre muy importante. Ante el héroe, y está pensando en el héroe trágico, todo se convierte en tragedia. Entonces dice, bueno, y ante Dios, ¿qué? Mundo quizás, y lo deja así. Y yo digo, sí, mundo. Es decir, por eso, bueno, es decir, si quieres saber qué fe tiene una persona, no le preguntes por sus dioses, sino por cómo vive. Es decir, su relación cotidiana con las cosas nos va a decir mucho más de su fe Pero para que, que sus para que se declaraciones. entienda, ese Dios que cada uno elige puede ser la patria, la familia, la Claro. ciencia, el Real Madrid, el Atleti de Madrid o el Barça incluso. Sí, pero es así. O la gimnasia que hace por las mañanas. Efectivamente. Claro, que eso puede ser. Lo que pasa es que tenemos muchos diosecillos pequeños y después siempre hay un Dios que normalmente no somos ni conscientes. Aquello que decía Ortega, que en las ideas se tienen y en las creencias está. Nosotros manejamos ideas, ¿no? Que nos parece esto así, nos parece esto otro de otra manera, pero en las creencias, que son creencias de base, que son las que te permiten tener ideas, son creencias porque no reflexionas en ellas. Están en la base incluso de la posibilidad de reflexión. Por ejemplo, hoy, la confianza en la técnica o en la tecnología es una creencia. Está ahí. Si ahora nos dijesen, entrase una persona aquí y nos dijera, señores, los chinos han conseguido hacer un trasplante de cabeza, yo creo que no nos admiraríamos demasiado. O sea, pues bueno, todo es posible. ¿Cuál es nuestra creencia? Que lo posible acabará transformando lo real. Esa es una creencia básica y por lo tanto tendemos a quitarle peso a lo real para inflacionar lo posible. Y eso es uno de los elementos de la ansiedad del presente. Bueno, Vamos pues a hablar estamos de esa angustia, de la angustia que define Heidegger. Sí. Explícanos la angustia. Es que la angustia o se siente o no se puede explicar. A mí lo que me interesa de Heidegger es lo siguiente. Él está intentando encontrar una vía de acceso a la nada. ¿Qué es la nada? Porque para él la pregunta fundamental de la filosofía es ¿por qué existe algo y no más bien nada? Entonces, ¿qué vía de acceso me encuentro a la nada? Y encuentra una que tiene su sentido. Dice, todos tenemos una experiencia de la nada en los momentos de angustia, si quieren, de ansiedad profunda, cuando todo pierde interés. El que está pasando esa crisis, una depresión fuerte, quizás la traducción mejor de lo que él entiende por angustia sería la depresión nuestra. Cuando estás deprimido es que todo te da igual, y todo te da igual porque todo es indiferente, porque nada está bien definido, nada es atractivo. Y dice, no podemos acceder a la nada de manera racional, porque se nos escapa. En el momento que la defines como concepto ya le has puesto límites, pero podemos acceder a ella a partir de un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo, pues eso, es ese sentido de pérdida de referentes. Y yo lo que le pregunto es, ¿por qué la depresión, que es real, y efectivamente todos hemos pasado momentos en el que en el fondo nos daba todo igual, ¿no?
¿por qué eso ha de tener más peso a la hora de definirnos que otro estado de ánimo que todos hemos experimentado también, que es el amor? ¿Por qué Bueno, ha de tener más me peso? llevas, ¿No? Que me el llevas otro. otra vez a la solución. Yo Es quiero no, quiero hacer el camino contigo. sí, perfecto. Estamos en la nada, estamos en En la esta nada. situación de depresión donde no encontramos dónde apoyarnos. Entonces hay Hombre, ya sé por dónde el vas ya. planteamiento de Heidegger, que es en el fondo lo que nos lleva a darle un fundamento al nazismo, es La que decisión. estamos en la nada, hay que hacer algo. Es un Tienen- mundo, es una cosa que se está repitiendo ahora. Esa Pero idea, tú dices, sí, pero no se puede hacer cualquier cosa. Hay que esa, hacer algo apuntando a algo. a mí eso me parece, pero en fin, tampoco soy Heidegger. Es decir, Bueno, por pero eso digamos que yo me te apoyas en otro. yo soy un soldado que busca generales y esos generales Pero tú das están. una pista, Sí, sí, que ahí es voy, ahí voy. que es Él- que es la C-tesis, ¿no? Ahí yo creo que Heidegger se hace trampas a sí mismo, porque en el fondo Heidegger lo que no admite es competidores para la miseria humana. Él es el testimonio fiel, el portaestandarte de la miseria humana y que no compita nadie con él, ¿no? Él está diciendo, vamos a ver, quedémonos en esa situación de angustia total, de depresión absoluta, de ansiedad absoluta, cuando no te interesa nada. Todo te es igual. Y entonces dice Heidegger, ese es el momento de la libertad, porque puedes decidirte, como todo te da igual, puedes decidirte por una cosa o por otra. Pues no. Mi tesis es que no puedes decidirte porque si todo te da igual, ¿por qué demonios no te tiene que dar igual también la decisión? Es decir, ¿por qué buscar ahí de esa situación? Es decir, hay algo que resulta que no te da igual, que es decidir para sentirte libre. Y ahí la trampa de Heidegger se ve cuáles son sus referentes, son los místicos, sobre todo los místicos alemanes, Meister Eckhart. Pero claro, en la nada en la que piensan los místicos es Dios, en el sentido de que si todas las cosas tienen forma, alguien ha tenido que darles forma. Y eso que ha tenido que darles forma no puede tener forma en sí mismo. La vía pues, del sufismo, de San Juan, toda ciencia trascendiendo. ¿Qué es toda ciencia trascendiendo? Pues que te preocupas, en definitiva, de todo lo que es limitado, concreto y tiene una definición para acceder a algo que es una nada, pero es una nada que es Dios. Y los místicos saben cuando están ante él, aunque después no te lo sepan explicar. Mientras que la nada que Heidegger ha tomado de los místicos es la clave para sustentar pues lo que decía, ese portavoz de la amargura que tiene. Pero eso nos ha llevado pues todo el existencialismo y después pues todo el siglo XX está un poco marcado por ese pesimismo que hace que el mediocre en el fondo sea un amargado. Dice, pues no, yo defiendo, si hay que decidirse, ¿por qué hay que decidirse por la peor de las posibilidades que hay? Por otra parte, en la vida hay un momento en la biografía de Heidegger que me parece genial, que es cuando, lo cuento, un equipo alemán está jugando contra el Barcelona. Y él, que era aficionado al fútbol, muy aficionado, pues es enemigo de la técnica y de la tecnología. Pero había, en el lugar donde vivía, había un vecino que tenía una Telefunken y ahí la Telefunken era esencial para él. Hay que ver, perdió. Y ganó ese partido, lo ganó. Y cuando lo está ganando, cuando ve que está perdiendo, se pone nervioso y la taza de té se le cae al suelo y tal. Claro, porque resulta que todos necesitamos estar apegados a la ilusión. Claro, él también tenía eso. Hay una crítica que le haces en el libro a este planteamiento de Heidegger de decídete por algo, da igual por lo que te decidas, que es estoy decidido, pero no sé. Bueno, pero eso no se lo hago yo, se lo hacen los propios discípulos de Heidegger, que le dicen, vea, la decisión, hay que decidir que hay un momento muy determinante en la historia del pensamiento europeo en el que, como se ha perdido claridad sobre los fines, se quiere tener una capacidad de decidir en la confusión. Es decir, no tenemos claros los fines, pero decidámonos que la propia decisión te marcará los fines. Que hay que hacer algo. Lo encontramos en teólogos
en alemanes, y lo encontramos en filósofos políticos como Carl Schmitt, ¿no? El poder de la decisión, Bueno, y eso y que probablemente todo ello tenga como origen nuestro Donoso, que fue muy, muy leído, muy tratado y ha sido siempre un referente para todas estas cosas. Pero claro, la decisión en Donoso es la decisión de un católico. y eso es una ventaja del populista, que Ah, en un claro. momento de confusión, como dicen, los inteligentes no saben qué hacer y los enloquecidos pues tienen las Sí, ideas sí, claras. sí, sí, sí. Y la gente en ese momento sigue a los que tienen Sí, sí. esa idea, aunque sea una idea Oye, me parece un incorrecta. lujo poder estar hablando de estas cosas en Avante. No, de verdad, es decir, ya puede hacer el clima que haga que fuera, que aquí estamos tratando de cosas del ser y la nada. Es decir, Bueno, es decir, pues anima a todos estos señores y a todos sus amigos y a todas sus familias y a donde puedan llegar, que vengan con nosotros sin duda, y que nos hagan sin crecer. duda. Sí, sí. Algo hay que creer, además de las ideas metafísicas. Me quería ir a otra, o sea, Sí, luego volvemos, pero quería que nos hablaras de la cétesis y sí. vamos a meter la caza en todo esto. Hemos hablado te he preguntado si conocías el prólogo de Yebes, el libro de Yebes que hizo Ortega, y porque todo tiene que ver. Entonces, me gustaría que nos hablaras de la cétesis como la actitud del cazador, que también es un tema platónico. Hay un evangelio apócrifo, probablemente del siglo II, en el que se cuenta cómo San Joaquín y Santa Ana llevaron a presentar a la Virgen al templo. La Virgen, que era muy pequeña, pues estaba muy pegada a su madre, ¿no? A Santa Ana. Entonces le dice San Joaquín a Santa Ana, y déjala, que hay que hacerla, hay que dejarla sola, ¿no? Para que haga la presentación. Me imagino que ofrezca un par de palomas o lo que se presentara. Y Santa Ana dice una cosa que para mí me ayudó a entender a Platón. Este evangelio apócrifo y esta frase que probablemente, bueno, si es apócrifo, quiere decir en realidad que no tenemos referencias claras del autor, no que su contenido sea por ahí. El apócrifo quiere decir eso. No entras a juzgar el contenido del evangelio apócrifo, sino simplemente que no tienes la referencia del autor para poder situarlo. Y dice Santa Ana, no la dejemos sola porque entonces setei a su padre o a su madre. Va a añorar, va a echar en falta. Va a añorar, va a echar en falta. Esa sensación de que estás añorando algo, que vas a echar en falta o que echas en falta algo, para Platón y para Kant, también que será el filósofo moderno que reivindica este concepto, la filosofía es cétesis. Búsqueda. Es búsqueda de algo que añoras, no una búsqueda con los ojos cerrados, como diría Heidegger en este sentido. No, no, no. ¿Por qué? Porque la cétesis quizás no sepa bien qué es lo que estás buscando, pero sí sabe si lo que has encontrado se corresponde con lo que añorabas. Y eso es la caza. Eso es la caza. Tú sabes que estás persiguiendo una pieza. Primero, no sabes cuándo se va a presentar el lance, y segundo, pues resulta que creías que era una liebre y es otra cosa, ¿no? Es decir, que está ahí. Pero esa sensación de estar siguiendo, para mí el prólogo es un texto pequeño y maravilloso. El de Ortega es prólogo a 20 años de caza mayor del Conde de Yebes. Es un texto precioso. Cualquiera que le guste la caza, la filosofía o simplemente que esté apasionado por vivir, es una maravilla. Es una maravilla. Pues, y está planteando... Ese libro te he comentado que la última reedición la hemos hecho desde aquí, de ese libro. Pues eso explica muchas cosas, claro, que estés interesado. Sí. Claro, el seguir las huellas, ¿no? Es decir, la gracia de la vida, es decir, que estés siguiendo un rastro. Que claro, si vas... Pla, el escritor catalán, en un momento determinado que todo el mundo se está preguntando por el sentido de la vida cuando estás en la angustia, no lo cuentas, da la respuesta genial, dice, el sentido de la vida, el sentido de la vida. ¿Quieres encontrar el sentido de la vida? Pues levántate temprano, échate la escopeta al hombro y sal a la caza de las melodías de este mundo que cada vez vuelan más altas. Ahí está el sentido de la vida, en salir a la caza de las melodías del mundo. Sobre la caza cuentas otra cosa que yo creo que es importante, que tiene que ver con lo que viene luego, que es en la caza haces hablas de una cosa que es
que contó Delibes, Miguel Delibes, que era cazador y escribe sobre la caza y explica una situación absurda, que es que te sales a mediodía al campo, te echas a dormir y por su cuenta las perdices se vienen a ti, se rompen el cuello y se cuelgan en tu... En la canana. ¿eh? Sí, sí. Esa situación... Lo cual no te digo que no deje de pasar. O sea, hay cosas en la caza Yo tengo un amigo que es muy ligón, que eso le pasaba siempre. que se están concibiendo de esta manera. Pero eso en el fondo no es caza, porque la Claro. caza es el proceso. O sea, eso no es... Eso lo dice... bueno, es que Delibes es muy serio. Delibes es muy serio. Tiene todo lo que escribe, además de lo aparente, superficial, esa superficie está llena siempre de sugerencias. Y uno se mete ahí, sí como en un momento determinado, cuando Ortega está escribiendo el prólogo a 20 cazas mayores, dice, y de repente se oyen aullidos, ¿eh? Del que está... Bueno, pues lo mismo, cuando estás leyendo a Delibes, enseguida no encuentras el revoloteo de la perdiz. Siempre aparece de una manera u otra este revoloteo de la perdiz. Pero esa perdiz que esperas que se te cuelgue sola en el gancho... Ah, no, ahí estamos. Él se ríe. No es como la felicidad que quieres que te llegue por su cuenta, no es un poco lo mismo. Pero es que el cazador sale a la intemperie en las mañanas de frío porque eso que está buscando le compensa de todas las dificultades. Mientras que ese que sale al mediodía se sienta debajo de una encina, se echa la siesta y las perdices van allá, se retuercen ellas mismas el cuello, con el último suspiro se cuelgan de la canana, pues bueno, has podido volver con piezas de caza, pero no has cazado. No has cazado. Y la gracia tampoco es cazar, es estar cazando. Pero además lo sabemos, yo creo que piensen ustedes en el equipo de fútbol, cuando su equipo pues está te juegas mucho y vas un empate y ves que el gol está a punto de llegar, ese sentido de la inminencia, algo está a punto de pasar, ese sentido de la inminencia es lo que le da una intensidad a la vida especial. El primer beso que le diste a tu novia, que te atreviste, no sabías tal, pero ahí estabas en la inminencia de algo magnífico, ¿no? Eso tiene un valor extraordinario, pero no podríamos vivir la inminencia si no fuéramos mediocres, porque estaríamos ya o bien abajo del todo o bien arriba del todo. O si esperamos encontrarnos resultados sin el o esperas, en vez de cazar, vas a la carnicería, que es una trivialidad, y después dices eso sí, mira lo que he cazado. O vienes avante y dices, oye, tengo esto, quiero ser feliz. Pues, Sí. Hay un proceso, ¿no? Pero ahí criticabas antes el tema del mundo actual, donde, bueno, pues lo de la cerveza, hay una palabra que incorporas que es crítica a Heidegger también, que es el decisionismo, ¿no? Que tú dices Sí. que es la decisión laica del presente. Sé tú mismo, sé innovador, no seas normal, tienes que diferenciarte. Haces una metáfora que me encanta, que esta creo que es tuya, que te la voy a leer, porque esto le pondremos tu nombre debajo y estará circulando por ahí. Dices que las ideas se quedan como hojas sueltas de antiguos sistemas. Claro. Entonces, bueno, cogemos una cosa por aquí, una cosa por allá y nos construimos una especie de decálogo absurdo porque estamos tratando de dar sentido con cosas que a lo mejor tendrían su sentido en su sistema, pero estamos haciendo un Frankenstein de ideas que nos sirven de guía, ¿no? Por eso la gran ventaja del mediocre es que al final se tiene que justificar a sí mismo por el recorrido que ha hecho. Te tienes que justificar. Al final tú ya sabes que ese día que te cansaste y dijiste vamos para abajo, otro día hiciste tal y has estado subiendo y bajando, intentando ser mejor mediocre de lo que eres y descubriendo... Esa capacidad para volver atrás, mirar tu trayectoria y no sentir ni vergüenza ni temor de ti mismo, pues es lo que le da en realidad sentido. Estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Ya sé que he estado haciendo ahí Don Zigzag y aquí pues ha sido un comportamiento muy noble, pero el conjunto de la trayectoria está bien. ¿Se puede ver la vida o la biografía, que es de lo que hablamos más aquí, como una obra de arte? Mira, eso es un momento, volvemos a Nietzsche, que dice algo maravilloso,
y que los cristianos no han sabido explotar, no han sabido valorar eso. Más aún, cuando dices que Nietzsche lo dice, te encuentras a veces con un escepticismo que te dicen, no puede ser que lo diga. Nietzsche está planteando una cuestión que después cogerán buena parte de los filósofos contemporáneos, de Derrida a Foucault, a otros muchos, ¿no? Sea lo que sea la que sea la claridad de nuestras ideas, ¿por qué no comprometernos a hacer de nuestra vida una obra de arte? ¿Por qué no comprometernos a hacer de nuestra vida una obra de arte? Pero añade, eso está en más allá del bien y del mal, añade algo que no se suele citar, porque a continuación pone ejemplos. Es decir, ¿quiénes son las personas que son los máximos artistas de sí mismos? Los cristianos o el espíritu religioso, porque eso es lo que te permite tener herramientas para construirte. En los homini religiosi, dice literalmente, ¿no? Y en ese sentido, y dice más, la convicción de que, dice, por ejemplo, está diciendo, es que amar al hombre sin ninguna intención santificadora es una trivialidad. Santificadora en el sentido que estás intentando que vaya un poco más allá. Toda la ética de Aristóteles, se puede resumir de esta manera. Si estás en posesión de algo, úsalo bien. Si tienes capacidad visual, úsala bien. Si tienes capacidad para correr, aprende a correr y corre bien. Si tienes posibilidad de casarte, intenta ser un buen marido. Si tienes posibilidad de estudiar, intenta, en definitiva, eso que ya tienes, desarrollarlo, ¿no? Pero desarrollarlo con coherencia y con una unidad exige tener algún principio unificador. Bueno, y luego que esa obra de arte potencial, Sí. oye, pues muy bien, pues lo hago. Tú dices, de hecho titulas así un capítulo, dices que entiendo que es el problema, que la vida no se nos entrega como un bloque de arcilla, ¿no? Efectivamente. O sea, hay una circunstancia o muchas, ¿no? Resulta, efectivamente, se nos entrega, ojalá, es decir, eso, porque eso querría decir que tenemos algo pasivo que está ahí cuando en realidad estamos siempre cambiando, ¿no? La metáfora de la arcilla ha tenido, pues, ¿puedo contar una historia? Sí, claro. Esto es... Y así reivindicamos a un filósofo hispano que está totalmente olvidado, el gran Higinio. ¿Le suena el nombre de Higinio? Higinio es un filósofo hispano que probablemente va a Roma con las tropas de César y en Roma en poco tiempo consigue ser bibliotecario de Augusto, además de un neopitagórico importante, crea la primera basílica neopitagórica, la basílica de la Porta Mayor, y que probablemente es contemporáneo de otro filósofo de Cádiz, Moderato de Cádiz, que también, pues aquí ya pueden ver que no hay que desaprovechar nunca la oportunidad de ser pedante. Bueno, Higinio cuenta, vamos a lo que vamos, una fábula maravillosa. Y la cuenta de esta manera. Primero un paréntesis. Cura. Recuerden de Fray Luis. Curar de es estar preocupado por algo. Porque Higinio utiliza una palabra que si la traducimos se rompe todo. Estaba cura, la inquietud, el curar de, el tener que hacer. Estaba cura atravesando un río. La imagen me parece preciosa. Estaba la inquietud atravesando un río. Y cuando llega a la orilla, a la otra orilla, como todo está lleno de barro y ella está allá, pues acaba que tiene que limpiarse el barro de los pies y comienza a jugar con el barro y le sale una figura que dice, qué figura más hermosa me ha salido aquí. Lástima que con el sol, el viento, la lluvia se deshaga. Lástima. Si al menos Júpiter pudiera darle vida, y aparece Júpiter. Dice, oye, ¿le puedes dar vida a esto? Dice, sí, claro. Le da su aliento y la figura cobra vida. Entonces, dice Cura, oh, qué maravilla, tenemos una figura, se llamará Cura. Y Júpiter dice, ni hablar, se llamará Júpiter, como yo. Y están discutiendo y aparece la madre tierra, Telus. Dice, se llamará como yo, porque soy barro. Y como no se ponen de acuerdo cómo se tiene que llamar, llaman al dios del tiempo. Y el dios del tiempo, después de analizar lo que pasa ahí, dice, esta figura, como está hecha de barro,
como está hecha de barro, cuando muera pasará al barro. Aquello que tiene de barro pasará al barro. Como está hecha con el aliento de Júpiter, cuando muera, eso que tiene en sí de espiritual irá con Júpiter. Pero mientras viva, será posesión de inquietud, de la cura. Esa situación que nos ha llevado a los españoles a crear esa palabra tan curiosa que es la sinecura. La sinecura en realidad lo podemos ver como un trabajo seguro y fácil, pero la sinecura es un estado en el que no haya inquietudes, que no existe. Para el hombre no existe tal estado. Somos, por sentencia del tiempo, seres sometidos a la inquietud. Y eso quiere decir pues, que la figura de barro es mucho más compleja de lo que aparentemente nos tendemos a imaginar, no un bloque de barro y yo modelándolo. No, ahí hay más, porque nunca puedo descansar del modelado. Soy, por sentencia del tiempo, una posesión de la inquietud. Ha aparecido un sujeto que quería tocar también contigo, porque yo creo que en el libro o sea, me gusta mucho el enfoque que das, que es la muerte. ¿El de? La muerte claro. al final. Entonces, la muerte, pues el barro, el espíritu, y probablemente este es uno de los problemas más importantes de la vida, de lo que nos pasa todos los días, que es el riesgo que tiene, y tú lo explicas así, amar lo que la muerte ha tocado. Eso aparece, eso me lo encontré, esa frase, en una serie de televisión, que era, no me acuerdo del título, pero una serie del oeste que tenía, además muy buena. Hay una pareja de enamorados que al final los malos son malísimos y acaban matando al protagonista sin que haya podido darse un beso con la persona a la que ama, ¿no? Dice, estamos amando, dice, triste destino del hombre que ama lo que la muerte ha tocado. La de vueltas que he dado a ver dónde salía, y al final me lo encontré, un rabino sí, y es un poema precioso, ¿no? Decir, amar lo que la muerte ha tocado. Pero es que igual si no estuviera tocado por la muerte, tendría la intensidad que tiene el amor. Tenía, si no supiéramos, lo cual no quiere decir, porque volvemos a Heidegger. Conclusión de Heidegger, somos seres para la muerte y si queremos ser auténticos tenemos que tener presente eso, somos seres para la muerte. Y nuestra verdad es, a mí eso me parece que ser un tipo triste y un poquilín amargado. Es decir, no estoy hecho para la muerte. Estoy hecho para la inminencia de lo posible permanentemente. Vivir es esperar. ¿Me dejas que cuente cómo lo resuelves en el libro y luego tú lo comentas? Dice, el hombre vive en una hora que se va disolviendo en el tiempo. Y tú dices para el diablo, pero podríamos decir para el mal, en cada instante muere el mundo. Para Dios, pero podríamos decir para el bien, el presente es eterno. Claro. Eso viene al cuento de una fábula de un filósofo musulmán que cuenta, es preciosa esa fábula. Después la recuperará Zambrano y otros, pero el origen es de un filósofo de Zaragoza, además, que dice que un filósofo muy sabio musulmán iba con sus discípulos y oyó de repente la música de una flauta, muy sencilla pero muy bonita. Y el sabio aquel dijo, ¿sabéis ante esto que lo que pasa, lo que está ocurriendo? ¿Y qué pasa? Que cuando oye esta música, el diablo no para de llorar. La belleza de la música le hace llorar al diablo. ¿Y por qué? Porque él quisiera retener la belleza. Él quisiera de alguna manera congelarla, ¿no? Y tenerla así con su posesión. Y no puedes congelar la belleza. Está sometida al tiempo como la inquietud. El diablo llora porque todo se desvanece y solo Dios permanece. Ese es el castigo del diablo, ¿no? La melancolía. Es el castigo del diablo es la melancolía. Yo creo que somos seres para la vida y que además aquello que Zubiri decía con tanta sabiduría, la propensión espontánea de la inteligencia cotidiana. Pues, ¿dónde nos situamos? Nos situamos resolviendo problemas cotidianos y estamos para eso. Estamos para eso. Otra cosa es que los demás se mueren.
pero eso es un problema de los demás, que se mueren. Mi yo no se sabe mortal. Mi yo se cree, estás continuamente en expectativa de lo que va a pasar, ¿no? El mi yo es narcisista y en el fondo se cree inmortal. Y constata, pues sí, que los demás se mueren y probablemente pues yo también, pero no podemos pensar la muerte. Podemos constatar la muerte del otro, pero pensar nuestra propia muerte es que no estamos hechos para eso, ¿no? ¿Cómo sería pensar el qué? Si la muerte es la disolución de todo, ¿cómo sería pensar la nada en la que no puedes ya decidir nada? Y si la muerte, pues es como decía Sócrates, un diálogo que vamos a tener en él, pues maravilloso. ¿Os imagináis que esto podríamos tener aquí a Cervantes contándonos de verdad qué pasó en Argel? Y pues vaya, nos espera una cosa genial. Enterarnos de todo. Pero, Sí, sí. pero la pregunta, o sea, una vez que hemos pasado por todo esto, es ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces, es la solución que plantea Stuart Mill, ¿no? Que es, ¿qué Yo he queremos ser? intentado no dar respuesta a eso. ¿Cerdo feliz o Sócrates atribulado? Bueno, vale. Pero eso es una expresión que tiene su trampa. Stuart Mill, cuando se está tratando de la filosofía utilitarista, dice, ¿qué preferimos? Es decir, si ahora se nos diera a elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Ser un cerdo feliz o un Sócrates insatisfecho? ¿Qué elegimos? Pero cuando plantea eso es porque Stuart Mill, que ha leído muy bien a los antiguos, de hecho su padre le hizo aprender griego y latín con 4 años y para los 6 años ya se había leído a Platón, es porque sabe que cuando Ulises y sus marineros llegan a la isla donde reina la maga Circe convierte a los marineros en animales. Y cuando Ulises le dice a la maga, oye, me estás haciendo aquí una jugarreta, vuelve a hacer los humanos. Circe dice, ¿y estás tú seguro que van a querer ellos? ¿Estás seguro? Y dice, hombre, claro, que no va a querer ser humano. Y aparece ahí un cerdo, que es Grillo, uno de los marineros, y dice, a mí no. A mí no, si quiero ser cerdo Yo estoy feliz, aquí cerdo feliz. Cuando quiero me revuelvo en el barro, cuando quiero voy al sol. No hay, parece que Circe era vegetariana, es decir, que no vemos ahí no carnicería para nada. Y dicen, a mí no me vengáis con ocupaciones, con inquietudes. Por eso dirá Rousseau que el hombre que piensa es un animal enfermo. Pero por eso dices tú en el libro que ese es el riesgo del ser humano. Claro. Como hemos visto a lo largo de la historia, se vio en la Alemania del Tercer Reich, Sí. es que el hombre puede elegir estar por encima de sí mismo o por debajo de sí mismo. Es que ser el cerdo feliz, y cuando eliges estar por debajo de ti mismo, el hombre, lo que se plantea es muy peligroso. Hay que tenerlo siempre presente. Eso lo decía Aristóteles, el primero, decía, el hombre no solamente puede degradarse, sino que puede ser la más bestia de todas las bestias. Y hemos tenido experiencias de sobra, ¿no? Hasta dónde podemos llegar a ser. Pero eso, el hecho de que seamos el único animal capaz de degradarse voluntariamente, te puede llevar o bien a las lágrimas, que desgraciada vida, que tal y cual, pero no solo somos eso. También somos capaces de otra cosa. Tal como se planteaban las cosas durante muchos siglos y hasta hace relativamente poco, el hombre era ese ser que estaba entre los ángeles y las bestias. Y entonces podía moverse para un sitio o se podía moverse para otro. ¿Qué ha ocurrido en las últimas décadas? Después de lo que se ha dado en llamar el animal turn, que nos hemos igualado a los animales. Y entonces no tenemos referencia por abajo porque los animales son todos nobles y estamos ahí un poco desubicados. Ese entrambos... El cerdo está bien. El cerdo está bien. Ser cerdo está bien. El cerdo es digno. Y si quiero ser cerdo, ¿quién eres tú para decirme que tengo que ser hombre? A ver. Yo, como mi cuerpo es mío y por lo tanto a mí no me digas lo que tengo que hacer con él. Hemos perdido eso, la perspectiva de lo mejor y lo peor. Al final, la ética llega siempre, y en tu libro la ética ha estado siempre, pero al final la señalas. Pero la ética tiene que ser
probablemente el blanco al que tiene que apuntar el arquero, ¿no? Yo, no, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que hay que tener un blanco. Eso aparece en la Ética Nicómaco, lo dice Aristóteles, una frase que hay que ser como arqueros que apuntan a un blanco. Pero también termino el último capítulo con una historia que me parece magnífica, magnífica. Es una historia medieval que muy probablemente es falsa, pero que es muy rica, ¿no? Que estaba San Juan el Evangelista jugando con una perdiz. El águila está jugando con la perdiz. ¿Eh? Y aparece un cazador. Dice, vaya, San Juan, qué decepción. A mí me habían dicho que eras tan sublime, tan magnífico, y aquí te veo perdiendo el tiempo con una perdiz. Y San Juan le dice, hombre, tú llevas un arco ahí. Dice, ¿y cómo es que no estás siempre con una flecha tensionándolo? Dice, hombre, porque perdería potencia. Dice, pues lo mismo me pasa a mí. No puedo estar siempre, de vez en cuando necesito descansos. Y el ser mediocre que somos también de vez en cuando necesita descansos. Si necesitas esa cerveza fría, lo que pasa es que es bueno Ver que un la partido lleves de con la fútbol o nevera. incluso una serie mala, puedes ver, ¿no? Efectivamente. Ya a mí me parece que tenemos todo el derecho del mundo. De vez en cuando llegas del trabajo cansado y sin mala uva a coger la televisión, el mando a distancia y hacer un repaso por todos los programas más triviales que hay de uno al otro. Y si nuestro hijo nos viene a decir, papá, ¿me ayudas con los deberes? A decirle, hoy no. Hoy no, porque necesito pues los programas. Pues que somos, es decir, reconciliarte con tu condición es lo que te permite saber que siempre tienes ahí alternativas. Pero eso, insisto, para mí esa es la condición de la dignidad humana. Ahora bien, el concepto de dignidad tiene, que lo utilizamos continuamente, el concepto de dignidad tiene dos fuentes básicas. Una que es la bíblica. Eso San Agustín, en el comentario del Génesis, dice algo maravilloso. Dice, cuando Dios está creando los animales, es un Dios aristotélico. Los está ordenando a todos por género y especie. Y cuando llega el hombre, cambia de criterio y dice, ¡hala, mi imagen y semejanza! Y aquí os quedáis con esa intriga, ¿no? Pero el hecho de ser imagen y semejanza de Dios quiere decir que hay en el hombre algo intocable, que es su dignidad. Eso podríamos decir que es la perspectiva religiosa. Después está otra, que es la que elabora Kant. Tenemos dignidad porque llevamos la semilla de nosotros mismos, porque podemos hacer cosas grandes con nosotros mismos y además porque somos seres únicos. Cada uno de los que estamos aquí somos seres únicos. Y eso pues te lleva... Pero claro, con la dignidad planteada así, con la dignidad metafísica, a mí lo que me está diciendo es que tú eres un ser digno y yo no te puedo tratar de cualquier manera. Bien. Y al asesino más abyecto no le podemos hacer cualquier cosa. Merece un juicio justo y merece unas condiciones en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque es digno, aunque sea el asesino más abyecto. Pero es que con esa dignidad metafísica o ontológica no tenemos suficiente. Esa dignidad ontológica que llevas tienes que mostrarla con una dignidad moral, con tus actos. Y ahí es donde sí que entramos en las posibilidades de juicio de comparaciones, ¿no? Pero como ser digno ontológico estás allá en medio. Pero después, como ser que es moral, ha de decidir para dónde ir. No te puedes quedar, que es lo que pasa hoy en el mundo, solo que todo el mundo es digno, con lo cual cualquier individualidad hay que respetarla, porque hay cosas que hace gente que no son respetables. Sí, sin duda. Y además sí, hay que denunciarla. Es decir, precisamente porque eres digno, eres imputable. Te quería llevar a que me expliques prácticamente lo que sería un poco el final del libro, que es como un mensaje de orden que nos das a todos, que funcionaría casi como un epitafio, ¿no? Que es el imperativo que nos das, ¿no? Ahora, a la eternidad hay que llegar cansados. Eso lo tengo cada vez más claro. Eso lo tengo, a ver, yo de vez en cuando tengo mis charlas con el jefe. Y lo tengo claro. En las charlas que he tenido con él lo he visto clarísimo. Ahí no van a estar perdiendo el tiempo registrándonos por el fondo de los bolsillos, a ver qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Esto es un pecado venial fuerte. No hay una hoja Excel. Nada, para nada. Ahí lo único que van a tener en cuenta es llegas cansado o no. Si no llegas, si llegas descansado, ¿para qué te sirve la eternidad?
Eso va a ser un aburrimiento. Entonces te pondrán, qué sé yo, de hacer 500.000 millones de vueltas a la eternidad corriendo hasta que te cansas, ¿no? Lo que importa es eso, te has llegado cansado. Eso me parece esencial. Pero voy a decir una cosa que igual no debiera decir. En ese final hay una frase con la que he intentado resumir todo esto. Somos lo que somos, y si todo esto lo ves desde la perspectiva cristiana, siempre hay unas voces que te llaman desde arriba, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Y no hay manera de estar siempre subiendo. Necesitamos los canales triviales de televisión y a veces somos injustos, incluso herimos a las personas que más nos quieren, tenemos comportamientos ahí. Por lo tanto, lo que nos queda es la esperanza de que se nos va a considerar dignos a pesar de no merecerlo. Bueno, porque las tareas que tenemos encomendadas nos superan como mucho. Y la voz que te dice tira para arriba, tira para arriba, tira para arriba, de vez en cuando decimos que haya pesado. Es decir, porque quiero hacer esto, ¿no? Y sobre todo los compromisos que tenemos con nuestros hermanos. Bueno. Dices, y están ahí, y el rostro de tu hermano. Por eso cuando dice San Juan en la primera epístola, San Juan, el que ha dicho que en el principio eran logos, la primera epístola dice, pero el logos está en el rostro de tu hermano. Y si no lo sabes ayudar, caminas en tinieblas y te tropiezas. Ese tropezar del que camina en tinieblas es la imagen que he utilizado para ascender, ¿no? Hay mucho de la primera de San Juan ahí. Pues no hay manera de estar a la altura, o al menos yo no me veo. Yo no me veo a la altura de lo que se me exige, pero creo que solo un ser que tiene una confianza desmedida en mí me puede exigir cosas imposibles. Hay otro epitafio, que lo he comentado con José Antonio Marina, que me gusta mucho también, que es hizo lo que pudo, que va un poco en esa línea, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante que en tu libro, y esto ya estoy haciendo promo, porque vamos a ir para arriba y yo creo que hay que comprar tu libro, hay que leerlo, y me imagino que firmarás. Sin duda, ¿no? Ustedes, algún consejo, lo compren. Si después no les interesa leerlo, yo en un mail se lo resumo. Que no el señor puede decir, va de esto. Pero por hacer esa promo, yo creo que has tenido la consideración con los lectores, que yo creo que es potente, sí, de hacer un libro de filosofía, y al final, probablemente lo he mirado, yo creo que es tu artículo, o sea, tu título más largo, porque los capítulos son cortos, pero tu capítulo más largo lo has titulado Coda para cristianos, sí, donde haces el mismo argumento, pero desde una posición distinta, que es tu posición ya de tus creencias. Sí. Y ahí, porque de hecho todo el libro tiene presente al cristianismo y a los cristianos, pero he querido que quedara manifiesto al final. Sí, al final casi. Al final, porque pues, el lector despistado que se lleva una sorpresa desagradable. Esto era para cristianos. A ver, ¿dónde estamos? Por eso tenemos la serena esperanza de disponer del valor de aceptarnos como aceptados a pesar de ser inaceptables. Ese es un poco el resumen. Pues yo creo que esto es un estupendo final. Yo me lo he pasado fenomenal. Podríamos estar horas, pero tenemos que todavía disfrutar un rato, estar juntos, que te pregunten, que firmes, que compren los libros. Sí, no, de verdad. Y lo vamos a hacer. No por mí, pero está la editorial aquí, que son gente trabajadora y sensata. Y lo vamos a hacer arriba en un cóctel, y queríamos despedirte con un fortísimo aplauso. Gracias.